Hoy vamos a hablar sobre las consecuencias financieras al enfrentar un diagnóstico médico. Y hoy, este mes estamos celebrando en octubre el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Y trayendo conciencia a esto, ciertamente cuando hay un diagnóstico médico que llega de imprevisto, no conocemos las consecuencias que puede ocasionar financieramente esto. Y ninguna persona está exenta de padecer una enfermedad, pero no somos capaces de dimensionar esos gastos. Sí. No sabemos cuándo va a llegar ese diagnóstico de salida, no queremos que eso pase. Pero lo primero que debemos hacer es prepararnos y anticiparnos, no a un diagnóstico, sino a cualquier evento fortuito. Exacto. Y la primera recomendación que yo le doy a todos los que nos escuchan es crear un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia, definitivamente, si tú tienes un dolor, si tú sientes algo que tú sabes que tu cuerpo, porque tu cuerpo siempre te va a avisar cómo tú estás. Sí, el cuerpo avisa. Entonces, los dolores, el cuerpo dice, me duele aquí, es porque algo está pasando allí. Así es. ¿Y qué pasa cuando tú no tienes financieramente la capacidad para ir a un médico, para ir a atenderte? Tú simplemente lo pasas por alto. Entonces, tener un fondo de emergencia te permite a ti que en el momento que tú sientas que tu cuerpo está reaccionando ante algo que no es normal, tú puedas acudir al médico sin tener que salir de tu presupuesto. ¿Qué quiere decir esto? Sin tener que sacar del dinero que llega de la quincena. Un fondo de emergencia, la palabra lo dice, es un fondo para emergencia. Si yo me siento mal y yo necesito ir al médico porque yo he visto esto que no es normal en mí, yo voy al médico. Pero si no tengo que esperar una cita médica en 10 meses, en un año, que normalmente los seguros públicos es que te dan citas para especialistas por mucho tiempo, tú vas a una clínica privada, rápidamente tu fondo de emergencia te permite enfrentar esa situación. Ese es el primer punto. ¿Cuánto es lo que tú necesitas tener en un fondo de emergencia? Pues sí, debes tener y construirlo al menos $1,000. Aunque $1,000 no quiere decir que te va a servir para todo lo que realmente implica un diagnóstico médico, ciertamente te va a ayudar para lo primero, para arrancar, para iniciar, para ir a los especialistas, para comprar medicamentos y para... Antes de cuánto tener, ¿cómo llegar a tener ese cuánto? ¿Cómo llego a tener ese fondo? Como que, Jessica, si a mí no me alcanza el dinero, ¿cómo yo hago para poder tener $1,000? Entonces ahí demanda de ti que tú te pongas un poco creativo y que saques de ti ese espíritu emprendedor, saques de ti esos talentos, esas habilidades que te pueden llevar a ti a hacer un poquito más de dinero. ¿Qué es la primera recomendación que yo le doy a las personas? Mira, haz un inventario de todo lo que tienes en casa y aquellas cosas que no has usado entre 3 a 6 meses, véndela. No es que le vas a sacar el 100% de lo que compraste, sino que el retorno te va a ayudar para iniciar este fondo de emergencia. ¿Qué provoca esto? Es que ya cuando arrancas todo es más fácil, porque ya tienes el dinero y te incentiva a seguir alimentando ese fondo de emergencia. Esos $1,000 vendes cosas, haces algo que tú sabes hacer y que lo puedes monetizar, dulces, vendes ropa, puedes vender hasta prendas, o sea, todas esas cosas que tú no utilizas y que te pueden ayudar rápidamente a aumentar ese fondo de emergencia, es donde yo te animo a salir de esa zona cómoda. No es fácil a veces desprenderse de cosas, pero es mejor tenerlos para cuando llegue la emergencia, a que llegue la emergencia y no tenerlo. ¿Hay alguna cifra estimada que deberíamos estar pensando o tener un fondo, digamos, bien alto para que mejor que sobre a que me falte? Un fondo de emergencia está completo cuando tienes de 3 a 6 meses de lo que te cuesta vivir en una cuenta. Allí está completo ese fondo de emergencia. Un fondo de emergencia de lo que te cuesta vivir, eso te lo dice un presupuesto personal. ¿Cuántos son mis gastos fijos, mis gastos variables, mis ahorros? Al final me da un total y eso es lo que me cuesta vivir. O sea que si a mí me cuesta vivir mensualmente $2,000, exacto, mi fondo de emergencia debería estar mínimo en $6,000. Es correcto. 3 meses de lo que te cuesta vivir en $6,000. ¿Por qué? Porque si a ti te pasa algo, medicamentos, o sea, si te ocurre un accidente y algo, tú tienes en un fondo de emergencia para vivir 3 meses. Y allí, en esos 3 meses, ciertamente tú puedes pensar con mucha tranquilidad qué es lo próximo.
cómo prepararte para lo después. Pero ¿qué pasa si llega ese diagnóstico, esa emergencia, ese escenario que nadie espera y no estás preparado ni tan solo con un mes? Entonces, eso es lo que inmediatamente provoca Queda la todo deuda. cuadrado, sí. Porque Todo. cuando tú tienes que acudir, cuando tú tienes que subsanar una emergencia y tú no tienes el dinero disponible, tú acudes inmediatamente a la deuda. Mira, Jessica, aquí entra algo que yo, por ejemplo, tengo una tarjeta de crédito que no la uso. Ok. Esa tarjeta de crédito está exclusivamente allí y pago la anualidad y todo Ujú. para una emergencia. Entonces eso está mal. Totalmente. ¿Por No qué? debería tenerla, debería tener es un fondo. Así es, porque tener una tarjeta de crédito es igualmente, si vas a acudir a ello para un momento de emergencia, es acudir a la deuda. Claro. Entonces, si tú vas a estar enfermo o vas a tener una situación, ¿por qué tener que endeudarte? Peor la cosa. Cuando esa responsabilidad es tuya de tener que subsanarla con un fondo disponible para no acudir a la deuda, para no aumentar cuotas. Porque tú sí, pagas con la tarjeta de crédito y si no lo puedes pagar al 100% de la totalidad, vas a pagarlo a cuotas. Y esas cuotas te pueden costar muy caras. Entonces he estado errado y no en el hipódromo durante muchos años de mi vida. Pero qué bueno que hoy estamos aquí hablando de eso, porque así como tú hay muchas personas Sí, mucha que tienen gente. una tarjeta de crédito destinada para una emergencia, porque el banco, y no está mal que te lo diga, pero siempre cuando te venden la tarjeta dice por cualquier emergencia, y cualquier emergencia es tener un fondo de emergencia disponible de tus ahorros separado para exactamente eso. Y entonces eso sí te va a ayudar en una emergencia. Ah, súper interesante. Mira, me ha sacado de la ignorancia en la que he estado por muchos años, Jessica. Definitivamente que sí. Qué bueno, para ti y para todos los que Sí, nos para todos los que escuchan. nos La verdad escuchan. es que si tú crees que una tarjeta de crédito es lo que va a ayudarte a ti para una emergencia, lo que va a provocar es introducirte en un hoyo que luego tú no sabes cómo vas a salir de ella y va a ser muy costoso. Porque las tarjetas de crédito tienen una tasa de interés que oscila entre 15 a Tengo como 5 años 25%. de tenerla pagando la anualidad y nada más. Más los seguros, más la anualidad, entonces súmale. ¿Qué pasa si, como tú estás enfermo, no puedes pagar el pago mensual? Exacto, porque si caíste enfermo no vas a poder trabajar bien. Porque no vas a tienes poder- esos ingresos recurrentes. Exactamente. Entonces vas a Peor caer la en cosa. una mora y el banco dice, por mora, por no haber pagado en la fecha que corresponde, tienes una penalidad. Y pongamos el peor escenario, que te sobregires del límite de la tarjeta. Te van a cobrar por no pagar y te van a cobrar por sobregirarte. Entonces estamos hablando de que allí como mínimo son $100 de recargo por haber incumplido a ello. Y tú no necesitas sumarle deuda a la deuda. Sí. Tú necesitas salir de la deuda. Así que un fondo de emergencia es lo ideal para poder empezar a trabajar realmente en prevenir cualquier evento fortuito.